El desarrollo de antimicrobianos que puedan usarse en la terapéutica a gran escala fue un acontecimiento con una importancia brutal para la salud, porque la curación y control de infecciones mejoró el panorama de mortalidad del adulto, ya que en los adultos esas afecciones ocupan el primer lugar entre las causas de muerte. Un antimicrobiano es un compuesto con estructura diversa y que puede tener miles de mecanismos de acción contra bacterias, virus, hongos y parásitos. Las moléculas antibióticas son prácticamente ligandos, es decir, moléculas que se unen a un sitio activo que en este caso serían las proteínas microbianas. Pero no todo el fármaco se une al receptor microbiano o a las proteínas que activan el antibiótico. Por ello, se tiene el concepto de farmacóforo, que se refiere a la fracción química activa del fármaco que se une al receptor microbiano o a proteínas en las que actúa el antibiótico. Dichos receptores o proteínas son componentes esenciales en reacciones bioquímicas en el microorganismo. Por eso, interferir en sus vías fisiológicas termina por destruir el microorganismo. El antibiótico tendrá especificidad por cierto microorganismo en la medida en que se una a una proteína que sea propia de ese microorganismo. Para clasificar antibióticos nos basamos en varios detalles: la clase y el espectro del microorganismo que destruyen, la vía bioquímica que interfiere, la estructura química de su farmacóforo. El efecto de cierto antibiótico en cierta población de microorganismos se puede proyectar o modelar con el empleo de la curva tipo Hill, que facilita el estudio de la relación receptor-agonista. Esta curva nos revelará información de afinidad, potencia y eficacia de estos agonistas. Pero antes de ver la gráfica, debemos aclarar ciertos conceptos importantes relacionados. La potencia de un fármaco se refiere a la cantidad en peso de un fármaco requerida para un efecto. La afinidad se refiere a la capacidad de unión del fármaco al receptor. La actividad intrínseca, también llamada eficacia, se refiere a la capacidad del fármaco de activar su receptor y producir el efecto esperado. Ahora sí, veamos. En el eje Y observamos el porcentaje de respuesta y en el eje X el logaritmo de la dosis de antibiótico utilizada. En esta gráfica observamos que ambas pendientes son paralelas, lo que nos permite comparar dos fármacos y que tienen la misma afinidad por una proteína microbiana. En este caso, observamos que el antibiótico A se encuentra más cercano al eje Y. Esto se debe a que tiene una mayor afinidad y también una mayor potencia, pero ambos llegan a la misma altura, por lo que podemos decir que tienen una misma eficacia. Este tipo de gráficas son cuantitativas y ofrecen una interpretación de dosis-respuesta confiable para una población de unidades formadoras de colonias, o CFU para abreviar. Una población formadora de colonias es una colonia independiente de cierto microorganismo. Otros tres parámetros importantes a tomar en cuenta son los siguientes: concentración inhibitoria mínima, o CIM para abreviar, se refiere al índice de la potencia del antimicrobiano, y no es más que la concentración del antimicrobiano in vitro que evita la proliferación de la bacteria después de 18 a 24 horas. El efecto máximo se refiere a la eficacia del fármaco. La representaremos como Emax. Y la inclinación de la curva o factor de Hill se refiere a la afinidad. Lo representaremos con una H. Ahora relacionemos estos tres conceptos. Podemos observar en la gráfica que una mayor concentración disminuye el número de microorganismos
y es de tipo sigmoide debido a que llega a una concentración donde no tendrá más efecto. Ahora veamos la farmacocinética del tratamiento antimicrobiano. Los antimicrobianos necesitan penetrar los compartimientos anatómicos. La penetración de un fármaco en un compartimiento depende de lo siguiente: de las barreras físicas, es decir, de los epitelios que cada molécula debe atravesar. Aquí es importante tomar en consideración la vía de administración, propiedades químicas del fármaco como la carga, el tamaño, la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima, la presencia de transportadores de múltiples fármacos propios del huésped como proteínas o albúmina, y otros factores locales como la edad o el embarazo. Una vez que el antibiótico penetró en el sitio de infección, puede pasar por procesos de eliminación y distribución distintos de los que tienen lugar en la sangre. Puede ocurrir que dentro de un mismo compartimento anatómico los perfiles de concentración-tiempo difieran, por lo que estos serán considerados compartimientos distintos. Se supone que la concentración de antibiótico dentro de un compartimiento es homogénea. Veamos un ejemplo. Supongamos que este sujeto tiene una neumonía y el patógeno se encuentra en el líquido del epitelio pulmonar. El individuo ingiere un antibiótico y este se absorbe en el tubo digestivo, a la sangre o al compartimento central, y luego pasa del compartimento central a los pulmones y desde estos hacia el líquido del epitelio. Sin embargo, el antibiótico también penetra a otros tejidos en forma periférica, por lo que las concentraciones dentro de un compartimento cambian con el tiempo, pero las concentraciones deben mantenerse uniformes en cada compartimento. La respuesta a un fármaco puede variar mucho. Cuando varios pacientes son tratados con la misma dosis de fármaco, cada uno alcanzará parámetros farmacocinéticos distintos, situación que se denomina variabilidad interpacientes. Incluso si se administra un fármaco a un mismo paciente, puede que tenga una concentración tiempo diferente. Esto se conoce como una variabilidad intrapaciente. En parte, la variación se debe a la resistencia de microorganismos a los antimicrobianos. Esto ocurre por varios mecanismos. Cuando se comenzaron a usar los antibióticos en humanos, dado que las personas nunca antes habían estado expuestas a sustancias parecidas, se consideraron curas milagrosas. Sin embargo, poco después del descubrimiento de la penicilina, se encontró que aparecía resistencia de forma relativamente rápida. Esto amenaza aún a día de hoy con terminar la época de los antimicrobianos. Y estos son dos factores que se relacionan con este fenómeno: evolución de microbios y prácticas clínicas. Los patógenos evolucionarán para presentar resistencia a la guerra química. Esta evolución se facilita por la mala práctica médica, así como el uso indiscriminado de antibióticos con fines agrícolas o en cría de animales. Aparte de esto, la resistencia puede surgir a partir de disminución de la penetración del antibiótico, una mayor expulsión del antibiótico desde la célula por acción de bombas de extracción, liberación de enzimas del microbio que destruyen el antibiótico, alteración de proteínas microbianas que transforman los profármacos en sus fracciones eficaces, es decir, que las proteínas microbianas que antes activaban al profármaco y lo volvían fracciones eficaces cambia y deja de activar de la misma forma, y por la creación de otras vías fisiológicas distintas a las inhibidas. Por todo esto, idea cómo la concentración bactericida mínima de cada antibiótico, o CBM para abreviar, ha sido modificada. El CBM para un antibiótico se refiere a la cantidad
más pequeña de antibiótico que logra disminuir el 99.9% el número de bacterias en un cultivo, es decir, in vitro.